Hay trabajos que nos dan muchísimo: experiencias, personas, aprendizajes, estabilidad, oportunidades, incluso una gran parte de nuestra identidad. Pero también hay momentos en los que casi sin darnos cuenta empezamos a entregar cosas: tiempo, vínculos, descanso, nuestra manera de tratar a otros, parte de nosotros que pensamos que íbamos a recuperar más adelante. Y quizá crecer profesionalmente también implique empezar a preguntarnos qué queremos cuidar mientras lo hacemos. Hola, soy Agustín Rolls y esto es Impulsados by Syncro, un espacio para conversar sobre personas, empresas y las decisiones que transforman nuestra manera de trabajar. Porque detrás de cada empresa hay personas y detrás de cada persona hay una historia. En cada episodio quiero hacerte una pregunta, no para darte una respuesta definitiva, sino para abrir una conversación. Y la pregunta de hoy es: ¿qué no estás dispuesto a perder por un trabajo? Esta pregunta empezó de otra manera. Hace un tiempo estaba leyendo Pasa la acción de Sofía Contreras, un muy buen libro, y me encontré con una actividad que proponía pensar nuestros no negociables. Me quedó dando vueltas, especialmente llevado al trabajo. Al principio pensé en las respuestas más evidentes: el sueldo, los horarios, la flexibilidad, el ambiente, las posibilidades de crecer. Pero mientras más lo pensaba, más sentía que mi pregunta no estaba exactamente ahí, porque yo todavía no sé si tengo una lista definitiva de condiciones que un trabajo tiene que cumplir. Probablemente cambien. Lo que necesito hoy quizás no sea lo mismo que necesite dentro de 5 años. Entonces empecé a pensarlo desde otro lugar. En vez de preguntarme solamente, ¿qué necesito que tenga mi próximo trabajo?, empecé a preguntarme, ¿qué cosas de mi vida no quiero volver a perder mientras trabajo? Y ahí la conversación cambió bastante. Una de las primeras respuestas que aparece para mí es el tiempo. Durante una etapa de mi vida tuve muchísimas responsabilidades y de a poco la responsabilidad empezó a confundirse con disponibilidad, como comenté hace unos capítulos atrás. Estar, resolver, contestar, quedarme, volver a pensar en el trabajo cuando ya no estaba en casa. Y no pasó de un día para el otro. Por eso es tan difícil darse cuenta. Nadie viene y te dice: a partir de mañana el trabajo va a empezar a ocupar también tu tiempo personal. Simplemente empieza a pasar. Un mensaje, una urgencia, una hora más, una llamada, hasta que algo excepcional se vuelve normal. Hoy sé que no quiero volver a trabajar permanentemente de noche o hasta muy tarde. Puedo tener un día complicado, una urgencia, una etapa donde haya que hacer un esfuerzo extra. Incluso podría aceptar un desafío que durante un determinado tiempo me demande muchísimo, pero necesito saber que hay un límite, porque aprendí que el tiempo que entregamos también es parte de nuestra vida. Y hay algo importante: el tiempo no siempre vuelve cuando finalmente decidimos recuperarlo. Quiero hablar también de las personas que están afuera del trabajo. Cuando un trabajo empieza a ocupar demasiado, no solamente perdemos horas, a veces empezamos a alejarnos de otras cosas: amigos, familia, personas que queremos, planes que dejamos para otro momento, y muchas veces no lo hacemos conscientemente. Decidimos: ahora estoy en una etapa complicada, cuando termine esto nos vemos, después voy, después te llamo, después tengo más tiempo. El problema es cuando ese después se vuelve nuestra forma habitual de vivir. No quiero profundizar demasiado acá, porque hay una conversación completa detrás de esto que quiero tener en el próximo episodio. Pero sí hay algo que hoy tengo bastante claro: no quiero construir una carrera que necesite que desaparezca mi vida para poder existir. Puedo hacer sacrificios, puedo atravesar etapas exigentes, pero no quiero volver a perder de vista a las personas y a las cosas que existen cuando termina mi jornada. Hay otra respuesta que quizás no sea tan evidente: no quiero perder mi manera de tratar a las personas. Y esto también viene a haberme equivocado. Cuando empezamos a tener responsabilidades, objetivos, problemas, presión, personas que dependen de nosotros, es muy fácil justificar ciertas formas. Estoy estresado, necesito que esto salga, no tenemos tiempo, hay que resolver. Y en algún momento yo también traté a personas de maneras que hoy no elegiría. No quiero volver a hacerlo. No porque crea que nunca voy a equivocarme. Seguramente vuelva a tener un mal día. Seguramente alguna vez diga algo de una manera que no correspondía. Pero hay una diferencia entre equivocarnos y empezar a creer que los resultados justifican cualquier forma. Para mí hoy hay algo bastante claro: ningún resultado profesional vale convertirme en alguien que no quiero ser. Si para crecer tengo que empezar a tratar mal a las personas que trabajan conmigo, hay algo de ese crecimiento que no me interesa. Necesito que lo que hago tenga algún sentido para mí. Necesito sentir que hay algún propósito. Y cuando digo propósito no estoy hablando de una frase enorme. No necesito sentir que todos los días estoy cambiando el mundo. Puede ser algo mucho más concreto.
enseñar, capacitar, acompañar, ayudar a una persona a crecer, ayudar a una empresa a construir algo mejor, conectar, sentir que lo que hago tiene algún impacto en alguien. Y eso hoy pesa muchísimo para mí, probablemente más que antes, porque el trabajo ocupa un lugar importante en mi vida, siempre lo ocupo. Y justamente por eso necesito poder encontrar algún sentido en lo que hago. No necesito estar entusiasmados todos los lunes, eso sería bastante irreal, pero sí necesito sentir de alguna manera aquello a lo que estoy dando tantas horas de mi vida tiene una razón que puedo reconocer. Y si necesitamos el trabajo, hasta acá todo puede sonar bastante sencillo. Bueno, elegí un trabajo que cuide tu tiempo, tus vínculos, tus valores y que además tenga propósito. Perfecto. Y si necesitamos la plata, porque esta conversación cambia muchísimo cuando aparece la necesidad. No siempre podemos elegir. Hay momentos en donde necesitamos trabajar, pagar un alquiler, comer, sostener una familia, financiar un proyecto, atravesar una etapa, y quizás el trabajo que aparece no cumple con todo lo que queremos. Creo que también tenemos que poder hablar de eso sin culpa. Aceptar algo que hoy necesitamos no significa necesariamente traicionarnos. Quizás simplemente significa entender la etapa en la que estamos. Podemos aceptar una condición temporalmente y seguir sabiendo que no queremos que sea nuestra realidad para siempre. Por eso cada vez me convence menos pensar estas cosas como una lista de rígida. La vida cambia, la circunstancia cambia, nosotros cambiamos. Lo importante quizás no sea dejar de preguntarnos qué estamos entregando y por qué. Hay cosas que podemos negociar. Si mañana apareciera un trabajo con un sueldo correcto y mucha más libertad, probablemente hoy lo valoraría muchísimo. Quizás en otra etapa hubiera elegido más dinero, aunque implicara muchísimas más horas. Hoy no estoy tan seguro. Pero tampoco quiero decir, jamás trabajaría 10 horas, jamás resignaría un fin de semana, jamás aceptaría determinada condición. Porque no sé, depende. ¿Para qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué recibo a cambio? ¿Qué está pasando en mi vida? Creo que algunas cosas que llamamos no negociables en realidad son preferencias muy importantes y otras sí son límites mucho más profundos. La pregunta que me ayuda a diferenciarla es, ¿qué tendría que pasar para que estuviera dispuesto a negociar esto? Si aparece una respuesta, quizás no era absoluto. Y está bien. Conocernos también implica reconocer nuestros matices. Acá me gustaría hablar de lo que no quiero volver a entregar sin darme cuenta. Quizás eso sea lo que más cambió para mí. No necesito tener perfectamente escrita una lista de todo lo que quiero de un trabajo. Todavía estoy descubriéndola. Lo que sí quiero es dejar de entregar cosas importantes sin darme cuenta. Si voy a atravesar una etapa muy exigente, quiero saber por qué. Si voy a resignar mi tiempo, quiero entender para qué. Si voy a hacer un esfuerzo enorme, quiero sentir que lo estoy eligiendo. Porque hay una diferencia enorme entre sacrificar algo consciente por un propósito y despertarnos un día preguntándonos en qué momento dejamos de hacer todas las otras cosas que también nos importan. Y quizás crecer profesionalmente también sea eso. No solamente aprender qué queremos conseguir, también aprender qué queremos cuidar mientras intentamos conseguirlo. Pero esto todavía lo estoy descubriendo. No tengo una lista cerrada. Probablemente dentro de algunos años escuche este episodio y haya cosas que piense diferente. Y espero que eso pase, porque significaría que seguí viviendo, que tuve nuevas experiencias, que cambiaron mis prioridades, que aprendí. Hoy sé que quiero tiempo, que valoro muchísimo la libertad, que necesito sentir que puedo ayudar, que quiero enseñar y acompañar, que no quiero volver a tratar mal a una persona por un resultado, y que el trabajo sigue siendo uno de los motores más grandes de mi vida. Pero quizás justamente porque ocupa un lugar tan importante, necesito aprender a preguntarme qué cosas no quiero que se lleve conmigo. Estamos casi llegando a la reflexión final, pero antes quiero que realicemos una actividad. Llegó el momento de abrir tu próxima página. No quiero pedirte que hagas una lista enorme, ni quiero que tengas completamente definido tu trabajo ideal. Quiero proponerte algo mucho más simple. Pensá en una cosa de tu vida que hoy quieras cuidar. Puede ser tu tiempo, una relación, tu forma de tratar a las personas, tu descanso, un proyecto, tu manera de vivir, algo que aprendiste que no querés volver a perder. Escribilo y después pregúntate, ¿qué tendría que empezar a hacer para que mi trabajo pueda convivir con esto en lugar de ocupar su lugar? No hace falta tener la respuesta perfecta. Quizás alcanza con empezar a hacerte la pregunta. Y ahora sí, llegamos a la parte final. Durante mucho tiempo pensé el crecimiento profesional mirando hacia adelante. ¿Qué puesto quiero? ¿Qué responsabilidad sigue? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué quiero conseguir? Hoy estoy intentando agregar otra pregunta. ¿Qué quiero llevar conmigo mientras avanzo?
porque crecer no debería significar necesariamente dejar partes nuestras en el camino. Habrá etapas donde tengamos que hacer sacrificios. Habrá momentos donde necesitemos trabajar aunque el trabajo no sea exactamente lo que queremos. Habrá cosas que decidamos negociar y probablemente nuestros límites cambien muchas veces, pero quizás haya algo que podamos seguir haciendo durante todo este proceso. Preguntarnos, mirarnos y reconocer qué cosas son demasiado importantes como para entregarlas sin siquiera darnos cuenta. Por eso antes de irme quiero dejarte nuevamente la pregunta de este episodio. ¿Qué estás dispuesto a perder por un trabajo? Yo soy Agustín Rolls y esto fue Impulsados by Syncro. Si esta conversación te dejó pensando, te invito a seguirme, a sumarte a la comunidad de Syncro y a suscribirte para no perderte los próximos episodios. Nos encontramos en la próxima conversación.